cordial bienvenida a la 44ª edición de la Feria Ricardo Palma. Agradecemos que nos acompañen en esta oportunidad para la presentación del libro Tradiciones de Terror de Ricardo Palma. En mesa nos acompañan Guillermo Guedes, Eliana González y el editor José Donaire. José Donaire estudió literatura y lingüística en la PUC. Es autor de más de 20 libros, entre novelas, cuentos, microrelatos, historietas, ensayos y ficciones. Algunos de sus relatos forman parte de antologías curadas por Ricardo González Vigil, Gonzalo Portals, Audrey Lauger, Elton Honores y José Witch, entre otros académicos. Se ha encargado de la selección y prólogo de cerca de 20 muestras temáticas de narrativa peruana. Ha sido ganador del Premio Luces 2016 en el rubro Mejor Cómic por la novela gráfica Tinieblas de Ultratumba y del concurso de proyectos para la publicación de libros del MINCUL en 2018, 2019, 2021 y 2023. Desde el 2012 dirige el sello independiente Maquinaciones y el proyecto Kafka, Residencia de Escritura Creativa en la Selva Central Peruana. Con él le dejo la palabra y les pido un fuerte aplauso para todos. Hola. Hola, hola. Hola, hola, hola. Hola. Hola, hola. ¿Y no con este? Hola. ¿Eso funciona? Hola. Hola, hola. Usar ese. Hola. Sí, apagaste. Ese sí. Buenas tardes, gracias por su asistencia en este miércoles de tarde, un horario complicado, pero que nos convoca para celebrar la aparición de un título que va a ser comentado en breve. Pero antes de ceder la palabra, quisiera agradecer a Carlos Canales, alcalde de Miraflores, a Willy del Pozo, presidente de la Cámara Peruana del Libro, a Rosario Shinkihiga, gerente de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Miraflores, y a Guillermo Guedes y a Eliana González, quienes me acompañan, ¿no? Guillermo Guedes, hola. Hola. Guillermo Guedes es director de la Casa Museo Ricardo Palma y Eliana González, miembro del número de la Academia Peruana de la Lengua. Y les voy a leer sus biografías. Eliana González Cruz es doctora en Lingüística Hispánica por la Universidad de Navarra, España, magíster en Artes Liberales por el Instituto de Artes Liberales de la Universidad de Navarra y licenciada en Educación por la UNIFE. Es creadora de Castellano Actual, blog conformado por profesores del Departamento de Lengua y Literatura de la UDEP. Es autora de Lengua Castellana 1 y 2, la denominación y la caracterización de personajes, estudio antroponímico en 3 narradores peruanos y de Déjame que te cuente, artículos del blog Castellano Actual. En 2017 fue elegida miembro del número de la Academia Peruana de la Lengua, lo que la convirtió en la segunda mujer en ingresar, y es miembro correspondiente de la Real Academia Española. Actualmente dirige el Mercurio Peruano y es profesora principal de la UDEP. Y también contamos con Guillermo Guedes Montañeda, es periodista, comunicador y gestor cultural. Es experto en temas palmistas, especialidad que se aprecia en estudios, artículos periodísticos, conferencias y exposiciones, así como en paneles y temas relacionados con Ricardo Palma, su vida y obra, además de temas literarios y culturales en general. En su trabajo como promotor cultural ha organizado conferencias, conciertos de distintos géneros, recitales, presentaciones de libros y muestras de arte, entre otras.
Asimismo, tiene una relevante experiencia en diversos campos de la comunicación y el periodismo, tanto en televisión como en prensa escrita, en diversos ámbitos, como el análisis económico, político, nacional e internacional. Dirige la Casa Museo Ricardo Palma desde hace 15 años. Con ustedes, las dos personas que van a comentar el libro, un fuerte aplauso, por favor. Si me permites, quería agregar al excelente currículum de la doctora Elena González, que ella es vecina ilustre de Miraflores, ha sido condecorada como vecina destacada de la escuela. Lo digo porque trabajo en la Municipalidad de Miraflores y creo que conseguimos representar este tipo de ambiente, de distinciones, ¿no? Que son una distinción no solo académica, sino humana. Gracias. Buenas tardes. Quiero empezar agradeciendo al señor José Donaire, escritor, crítico literario, antologador, editor y promotor cultural, por la invitación para ser parte de la presentación de esta compilación de tradiciones de nuestro ilustre Ricardo Palma. Hablar de Ricardo Palma es hablar del Perú, es hablar de la historia peruana, de la política peruana, de las costumbres peruanas. Es hablar de una compleja realidad. Por supuesto, es hablar de un país multilingüe, multiétnico y pluricultural. Y la compilación de estas 15 tradiciones que aparecen bajo el título Tradiciones de Horror, que esta tarde estamos presentando, es una muestra de lo que acabo de señalar. Leer estos textos me ha trasladado a mi infancia en la ciudad de Jaén, una ciudad pequeña del departamento de Cajamarca. Y menciono esto porque los relatos que oía de pequeña tenían que ver con los fantasmas, los aparecidos, la novia abandonada, la llorona, que son personajes que forman parte de la tradición oral de muchos pueblos de nuestro país, en donde la fe y la superstición son elementos sustanciales del concepto de realidad. La cultura popular peruana es un elemento clave en las tradiciones de Palma. No olvidemos que, según nos lo han hecho ver los estudiosos, Palma conoció de cerca a variados personajes que destacaban por su particularidad y estaban llenos de anécdotas e historias singulares que sin duda despertaron su interés y alimentaron su imaginación. De seguro fue fácil en ese ambiente familiarizarse con la cultura popular, con coplas y seguidillas, con adivinanzas, chistes y burlas, con dichos, refranes y giros propios de la época, con consejas, cuentos y leyendas, y que posteriormente conseguirá plasmar en sus producciones. El propio tradicionista nos lo dice, y cito: «Cuando de boca de locuaces viejas pude escuchar consejas, y cuantos en papeles ya amarillos encontré chismecillos, tantos fueron soberbios argumentos para hilvanar mis cuentos». Fin de cita. No olvidemos que Palma consiguió fusionar elementos del realismo, del costumbrismo, con los de la sátira criolla para crear su género propio, lo que ha permitido que se convierta en uno de los prosistas clásicos más importantes de la literatura hispana. Su extraordinario talento narrativo consigue no solo captar la atención del lector desde el inicio del relato, sino que con ese estilo perfecto, tan suyo, tan lleno de humor, de ingenio, de originalidad, o en palabras de Tamayo Vargas, sin mezcla alguna de amargura y sí mucha gracia picante, consigue también entretener al lector. La acertada selección de estas 15 tradiciones que estamos presentando hoy tienen como eje temático transversal el terror, aquel miedo intenso que más de uno, estoy segura, habrá experimentado. Adentrarse en las páginas de El Carbunclo del Diablo, La Procesión de Ánimas de San Agustín, La Calle de la Manita, La Casa de las Penas y en otras que aparecen en este libro es adentrarse en las creencias, en las supersticiones sobre brujas, duendes, el diablo, almas en pena, fantasmas, aparecidos, tesoros enterrados, que son una clara muestra de nuestro folclore peruano.
Temas tales como el terror, las supersticiones, los datos cronísticos e históricos pueden ser analizados en estos relatos. Sin embargo, dada mi formación, me gustaría centrarme muy brevemente en dos: en el aspecto lingüístico y en el aspecto moral. Del primero he de decir que a Palma hay que reconocerle su gran dominio lingüístico, sobre todo cuando caracteriza a sus personajes y cuando describe los acontecimientos. Su originalidad lingüística ha sido ya destacada por numerosos investigadores, sobre todo porque su mérito radica principalmente en que supo rescatar con gran acierto los valores idiomáticos de cada época de la que se ocupó. Ya lo señala el crítico Alberto Escobar cuando afirma que, y cito, la lengua era para Palma un material que debía disponerse según los requerimientos del autor, según las exigencias del personaje y de la trama. Fin de cita. No quisiera ser exhaustiva en este tema y solo diré que suelen ser llamativas las estructuras sintácticas enunciativas propias de la intención narrativa con algún matiz exclamativo. Por ejemplo, cuando dice: benditos sean los fósforos que han venido a ahorrar trajín a los pulperos. Precisamos además que muchas de las estructuras oracionales mantienen el esquema sujeto, verbo, complementos, salvo claras variaciones por un aspecto, asumimos, más pragmático que gramatical. Los sustantivos, sean comunes, cura, huaca, noche, armas, encapuchado, etc., o sean nombres propios, Cusco, Quito, Lima, Juan, etc., aparecen acompañados de adjetivos tanto pospuestos, sonrisa burlona, indio viejo, dolores silenciosos, como antepuestos, mortecina lamparilla, furioso león, horrible ruido. Recordemos que en español el adjetivo tiene libertad de colocación sin que generalmente se dé un cambio de significado. Elegir el orden antepuesto o pospuesto responde más bien a razones semánticas que a razones sintácticas. Es más, los criterios de objetividad, subjetividad, están muy unidos al orden de colocación del adjetivo. Así, se dice que la posposición nos da una idea objetiva del sustantivo al que acompaña. Ejemplos: piedra colosal, pecadillo venial. Mientras que la anteposición nos proporciona una apreciación subjetiva: horrible espectáculo, negro viejo, lucrativas operaciones, asustadizo vecindario. Asimismo, cuando en la valoración se añade lo descriptivo, el hablante tiende a posponer los adjetivos porque su deseo es restringir el significado del sustantivo. Así, cuando Palma habla de la sonrisa burlona, está especificando que no se trata de una simple sonrisa. Añadimos además que muchos adjetivos se resisten a la anteposición. Por ejemplo, es frecuente decir hostias consagradas, pero no consagradas hostias, ánimas benditas y no benditas ánimas, masonería peruana y no peruana masonería. Esta ubicación pospuesta la tienen los llamados adjetivos de relación a pertenencia, los adjetivos caracterizadores de aspectos físicos o morales y los gentilicios. Otras veces dependerá de la intención para elegir entre indio viejo o viejo indio, entre duelo siniestro o siniestro duelo. Pero los adjetivos no son los únicos que restringen el significado de los sustantivos, también lo restringen los complementos preposicionales, por ejemplo, justicia del rey, o cabeza de su marido, o ánimas de San Agustín. Las aposiciones, tanto especificativas como explicativas, también lo hacen. No es mi intención ahondar en este aspecto, pero sí considero conveniente señalar que las tradiciones de Palma son canteras lingüísticas en donde el lenguaje popular, los refranes, las metáforas lingüísticas, las comparaciones, los limeñismos, los giros idiomáticos son la base sobre la cual se ha ido configurando nuestro español actual, nuestra identidad lingüística, y por esa razón vale la pena seguir explorando. Del segundo aspecto, del aspecto moral, solo quisiera señalar que Palma recoge lo que entendemos por moral. Moral es todo aquello que pertenece o está referido a las acciones de las personas desde el punto de vista de su obrar en relación con el bien o el mal.
y en función de su vida individual y sobre todo de su vida colectiva. Con gran maestría ha sabido reflejar las vilezas humanas, la ambición, el desprecio, la traición, la mentira, pero también el perdón, la reconciliación, la justicia, la caridad, la esperanza. Pues no olvidemos que en el actuar humano intervienen la inteligencia y la voluntad. La inteligencia que debe estar dirigida a la búsqueda de la verdad, y esto nos ayuda a distinguir lo que es bueno de lo que no lo es. Y la voluntad que está dirigida a alcanzar el bien, y es la que en definitiva debe guiar nuestras acciones. Creo que Palma entendió muy bien esto, pues el mal, representado básicamente en la figura del diablo, que aparece en las tradiciones bajo los nombres, unas veces peyorativos, otros burlescos e incluso cariñosos, diabolín, majestad cornuda o majestad infernal, cornudo o patudo, siempre termina derrotado por el propio ser humano. Así, el embaucador, que es el diablo, termina siendo embaucado con gran ingenio y picardía humanas. Me gustaría concluir esta intervención a modo de colofón con la lectura de la parte final de la última tradición compilada, Los Endiablados, tradición de 1835. Muy rapidito. Pepe Irasusta había sido un bravo militar que, cansado de la vida de cuartel, colgó el chopo y se estableció en Ica. Aunque no maneaba la plata como su compadre y amigo Arellano, gozaba de cómoda medianía. Pero aquellos años, como hoy mismo, era Fray Ramón Rojas, generalmente conocido por el padre Guatemala, la idolatría de los iqueños. Muerto en olor de santidad en julio de 1839, necesitaríamos escribir un libro para dar idea de sus ejemplares virtudes y de los infinitos milagros que le atribuyen. Irasusta, que hacía alarde de no tener creencias religiosas, dijo un día en un corro de monos bravos y buntingas: desengañarse, amigos, ese padre Guatemala es un cubiletero que los trae a ustedes embaucados hablándoles de la otra vida. Eso de que haya otro mundo es pampirolada, pues los hombres no pasamos de ser como los relojes que rota la cuerda, crack, se acabó. Otra cosa dirá usted, don Pepe, cuando le ronque la olla, que más guapos que usted he visto en ese trance clamar por los auxilios de la iglesia, arguyó uno de los presentes. Pues sépase usted, mi amigo, que yo ni después de muerto quiero entrar en la iglesia, insistió Irasusta. Era la noche del miércoles santo, el Irasusta se sintió repentinamente atacado de un cólico miserere tan violento que cuando llegó a su lecho, el físico para propinarle alguna droga, se encontró con que nuestro hombre había cesado de resollar. No permitiendo el ritual que en jueves y viernes santo se celebren funerales de cuerpo presente, ni siendo posible soportar la descomposición del cadáver, resolvieron los deudos darle inmediata sepultura en el panteón. Así quedó cumplida la voluntad del que ni después de muerto quería entrar en la casa de Dios. Pocos días después, en la iglesia de San Francisco y con crecida concurrencia de amigos, celebrábanse honras fúnebres por el finado Irasusta. En el centro de la iglesia y sobre una cortina negra leíase en grandes letras cortadas de un pedazo del género blanco: José Irasusta. En los momentos en que el sacerdote oficiante iba a consagrar la hostia divina, desprendióse un ciro de la cornisa del templo e incendió la cortina. Los sacristanes y monagos se lanzaron presurosos a impedir que se propagase el fuego, pero a pesar de su actividad no alcanzaron a evitar que gran parte de la cortina fuese devorada. Cuando desvaneció el peligro, todos los concurrentes se fijaron en la cortina y vieron con terror que las llamas habían consumido las 6 primeras letras de la inscripción, respetando las que forman esta palabra: asusta. Aquí, asustado el cronista, tanto como los espectadores, suelta la pluma,
dejando al lector, y yo diría a los espectadores o a los asistentes en esta presentación, en libertad de hacer a sus anchas los comentarios que su religiosidad le inspire. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Eliana, por sus comentarios. Y en efecto, hay una tradición, no recuerdo cuál, que está en esta colección, en esta antología, en el que se menciona unas 20 veces al demonio, al diablo, y en cada oportunidad es un sinónimo, ¿no? Es desde patú hasta cornudo y muchas más, ¿no? Lo cual, eso ya es divertido, ¿no? Es divertido y enriquecedor. Por otra parte, la muerte de este amigo de Pepe, de mi tocayo, por un cólico miserere, ¿no? Sería excelente que algún investigador algún día pueda, de repente es una tarea para ti, Guillermo, determinar cuántos personajes de Palma mueren de cólico miserere. Son un montón, digamos, cólicos miserere como cancha, diría yo. Son muchos. Y lo curioso es que ahora nadie muere de eso, ¿no? Al menos no se dice. Bien, con ustedes, Guillermo Guedes. Muchas gracias. Después de escuchar a la doctora Eliana González, recuerdo esa frase del filósofo Solo sé que nada sé, ¿no? Por la maestría de su análisis lingüístico, filológico, y que era lo que Palma hacía, ¿no? Y agradeciendo la presencia también, no sé si como carne y hueso, como espectro, como fantasma de Ricardo Palma acá, nos honra con su presencia. La próxima tradición dedíquese la doctora Eliana González, porque Ricardo Palma a alguna de sus mejores tradiciones la dedicaba a personas que él quería odiar, incluyendo la misa negra, está acá, que dice a mis retoños Clemente y Angélica Palma, ¿no? Su hijo mayor y su hija mayor. Yo soy director del Museo Ricardo Palma, empecé trabajando con el Centro Cultural Ricardo Palma, vivo en Miraflores, entonces mi vida gira un poco alrededor de Ricardo Palma. Estoy co-presentando un libro sobre Ricardo Palma, con Ricardo Palma en la Feria del Libro Ricardo Palma. ¿Cierto? Solo me falta tener un seguro en la clínica de Ricardo Palma, pero ya no lo tengo aquí. Como promotor de la Casa Museo de Don Ricardo, creo que ha sido lo que más he hecho y he tratado de hacer, porque existen personalidades como la doctora Eliana González, que son los que analizan la obra de Palma, ¿no? El doctor Olguín, el doctor Varillas, ¿no? Los llamamos palmistas. Entonces, mi trabajo ha sido más de promoción, de publicidad, de hacer que la gente lea Palma, de visitas de niños, de colegios, ¿no? Y siempre recuerdo cuando a los 9 años recibí, en mi cumpleaños, mi mamá me regaló una caja, creo que fue la primera vez que no recibí un juguete o algo de ropa, y era la colección completa de Ricardo Palma. Los 6 tomos, una edición española muy valiosa, que todavía tengo, por supuesto. Y es la época más o menos cuando yo empiezo a sentir en mi casa situaciones de carácter paranormal que me dieron mucho miedo y hasta ahora le tengo mucho temor, ¿no? Sentía que se me sentaban en la cama, o sea, algo de peso, se sentaba en mi cama, me suspiraban en mi oído, respiraban en mi oído, una respiración, digamos, fea, o sea, algo como que alguien estaba muriendo, ¿no? Entonces, de ahí que son mi interés en los temas de horror, de misterio, etcétera, o paranormales, es una cosa extraña porque me da mucho miedo, pero me interesa mucho, ¿no? Entonces, siempre he leído la clasificación de las tradiciones, tienen tradiciones de la época incaica, como Payahuarcuna, la chirana del Inca. De paso, la semana pasada estuve en Ica y vi la chirana con agua y el río Inca seco, ¿no? Es una obra muy antigua que sigue regando los valles, como lo cuenta la tradición de Palma,
Después están las tradiciones de la conquista, los conquistadores. Una muy bonita se llama Los Caballeros de la Capa, la muerte del Marqués de la Conquista, por el bando de los de Chile, las tradiciones de la época virreinal, las tradiciones de la emancipación y de la República. Pero quiero felicitar al programa de Naciones, a José Donaire, porque ahora está haciendo otro tipo de selección que por temas, ¿no es cierto? Y Palma, en más de las 450 tradiciones, toca muchos temas. Estoy seguro, José, que está estudiando para desagregar las tradiciones, ganando nuevos lectores, porque sé que esto se ha vendido muy bien, sé que la gente lo está comprando, porque hay gente que le gusta mucho el terror, el horror, ¿no es cierto? Lo sobrenatural. Hay una entrevista al Fresquillo que le dice: ¿cómo usted, tanta gente ve sus películas de misterio, de terror? Y algunas, él no toca el tema de terror en sí como ahora, pero Los pájaros, por ejemplo, es una película de terror, ¿no? Unos pájaros que atacan en una población, curiosamente esa población que está al norte de California, se llama Bodega, un pueblo en la bahía de Bodega, que fue un navegante limeño que descubrió las costas del norte de Canadá y Alaska, ¿no? La isla de Vancouver debería llamarse la isla de Bodega, o por ejemplo Psicosis, ¿no? Entonces Alfred Hitchcock dice: la gente paga por asustarse, la gente quiere asustarse con una catarsis, ¿no es cierto? Y esto lo aprovechan bien los grandes autores de terror como Edgar Allan Poe, que Palma cita en algún momento acá, ¿no? Sus cuentos, narraciones extraordinarias, su novela Las aventuras de Arturo Gorotti, Gato Negro, etc. Lo toca Mary Shelley cuando escribe Frankenstein, que es un clásico, Bram Stoker con Drácula, y escritores modernos, por ejemplo, bueno, evidentemente Palma tiene cuentos de terror, de horror, y en el museo alguna vez, hurgando entre cajones viejos con un montón de papeles, encontré un manual que decía Manual para hablar con los muertos, y estaba firmado por Clemente Palma, no autor, sino que él no lo toqué, ¿no? O sea, realmente porque yo siento temor, ¿no? Esas cosas. Y si no sintiésemos temor, en realidad no leeríamos estas cosas, estos cuentos, ¿no? Estas narraciones, lo interesante acá es que Palma es escéptico de lo que sale acá, ¿no? Él era masón, y así como nosotros nos maravillamos con los avances tecnológicos, ¿no es cierto? Yo en el colegio hacía mi trabajo con una máquina de escribir mecánica. Mis hijos nunca han escrito ni han tocado una máquina de escribir, ¿no es cierto? No, ¿no? Pero Palma pasa de la vela a la luz eléctrica, de la navegación a vela, a vapor, del pozo séptico y la letrina, llega a la casa que está acá, en la cual tenía agua y desagüe. Palma, recuerden que en el combate del Callao, el combate de Mayo, él era telegrafista, era un mensajero, ¿no? Antes usaban palomas mensajeras. Palma ve el primer automóvil en Lima. Hay una foto de Palma en un automóvil que he visto alguna vez. Palma ve volar el primer avión en Lima, ¿no? Entonces él es un hombre que cree en la modernidad y trataba estas historias como cuentos de viejas, cuentos de la abuelita, cuentos de la tía Paquita, ¿no? Entonces, ese es un valor, porque Palma no escribe esto para que la gente se asuste. Estas son historias que él investiga, le cuentan, ¿no es cierto? Y las escribe para que nosotros en el siglo XXI, donde nadie cree en fantasmas, parece, o nadie cree en brujería ni en el diablo, las leamos. El sábado pasado estuve tomando un café en un centro comercial, con cafetería que no es la Comar. Estaba leyendo y alguien puso una tarjeta, pasó una sombra y me dejaron una tarjeta, parece que era una mujer, que decía el nombre de una mujer, maestra, parapsicóloga, vidente, originaria de España, 20 años de trayectoria internacional, lectura de tarot, lectura de caracoles brasileños, unión de parejas, baño de florecimiento, prosperidad en tu trabajo o negocio, armonía en tu familia, liberación de trabajos de brujería o magia negra, dirección, etcétera, teléfono 100% garantizado. O sea, lo que Palma escuchó de cuentos de viejas, hoy día lo vemos en tarjetas
con correos electrónicos o celulares, la lucha contra la brujería y la magia negra, como se toca en esta tradición. Es decir, estos temas no han cambiado, no han variado, y yo quiero decir que cuando empecé a trabajar en la Casa Museo, el primer mes o 2 meses estaba solo, siempre me sentí muy conmovido de tocar objetos que eran de Palma, su cama, sus libros, su escritorio, sus sillas, ¿no? Estaba su presencia. Un día yo estaba trabajando en mi computador y entonces pasó la niña, porque ahí no puedo decir que vive una niña, porque es un fantasma. Digamos que en la Casa Museo, por 100 personas que lo han visto viéndome, hay el fantasma de una niña. Incluso he dejado sus huellas, que ha hecho que varios vigilantes quieran no ir, que vaya gente con agua bendita o con la Biblia. Entonces, estos temas de lo sobrenatural, del terror, sí existen. Y si Palma era escéptico, yo no lo soy, porque lo he visto y lo he sentido. Todo esto motivó que un grupo de investigadores del Grupo Dharma se quedasen toda una noche de terror, en la casa de la calle Suárez 189, donde vivió don Ricardo sus últimos 7 años de vida. Captasen sonidos, captasen movimientos, etc. Y todo eso está, lo pueden ver en YouTube, Fantasmas en la Casa Museo Ricardo Palma. Y el jefe de este grupo, en pleno siglo XXI, me regaló esta medalla, que es de San Benito o San Benedicto, el primer exorcista de la iglesia, canonizado, y tiene, bueno, hay toda una frase de él con la letra mayúscula, la primera de PRS, que es Padre Retro Satanás. Me dijo, cada vez que estés en la casa, tienes esta medalla. Entonces, el tema del terror, el tema de lo sobrenatural, el tema del demonio, no me es ajeno, porque lo he sentido en varios lugares, sin que yo sea una persona hipersensible, que las hay, porque conozco gente que habla con los muertos, o dice, oye, no sabía que tenía tu abuelita, ¿dónde la has visto? En el segundo piso, mi abuelita murió hace 10 años, ¿no? Conozco gente que tiene esa, realmente no lo tengo yo. Entonces, como a la gente le gusta la catarsis y asustarse, todo lo que sea este tema de terror o lo sobrenatural es muy interesante. Pero Pablo era un escéptico, y por ejemplo, hay una tradición muy bonita que trata la huaca juliana, conocida antes como Juliana. Es un ejemplo de restauración y es propiedad del Ministerio de Cultura y de las Flores. Es una frase que me parece extraordinaria, ¿no? Y el carbunclo, lanzando vivísimos destellos, alumbraba aquel siniestro duelo. La maldita piedra azuzaba con su fatídico brillo la codicia y la rabia de los combatientes. Las piedras preciosas, el oro siempre ha causado desdichas, ¿no es cierto? Se habla de los diamantes de sangre, ha ocurrido un hecho sangriento hace poco en una mina de oro, en Patás, y cuando llegaron los conquistadores, bueno, la codicia del oro estaba por ahí, ¿no es cierto? Entonces, pero ¿cómo termina esta tradición? Dice así, era fama que anualmente en la noche del Viernes Santo, los viajeros que pasaban por el camino de Chorrillos veían brillar sobre la huaca juliana el carbunclo del diablo. Parece que el silbido de la locomotora ha bastado después para espantar al maligno. Entonces Palma te cuenta una historia y después dices, no, pero ya no es el maligno, ¿no? Imaginemos nosotros la Lima de Palma, nace en el año 83, pocos años después de la batalla de Ayacucho, pocos años después de la rendición de Brigadier Rodríguez en el Real Felipe. Él conoció a combatientes de independencia, conoció a gente que había venido con San Martín, con Bolívar. Yo soy un poco escéptico eso de la independencia, ¿no? Porque nuestro país era un virreinato, a la cabeza del virreinato, o sea que de alguna manera éramos independientes, pero bueno, eso es historia, eso es otra historia. Y de los cuentos, de lo que él escuchaba, de lo que él investigaba, surge el germen de las tradiciones. Y esa Lima donde no había iluminación, donde la gente se resguardaba, apenas se ponía el sol, la gente se metía a su casa
y se ponía llave, ¿no? Una tranca, ¿no? O sea, el salir de noche era, digamos, algo vedado para la gente, ¿no? Porque no había luz, no existían los fósforos, ¿no? Entonces imaginemos en esa ciudad oscura, donde a veces no se veía ni siquiera la estrella por la niebla, cómo podían florecer estos cuentos de aparecidos, de fantasmas o de muertos. En el robo de las calaveras, hecho histórico, cuando se roban 4 calaveras, una de ellas era del maestro de campo Francisco Carvajal, el demonio de los Andes, otra vez la palabra del demonio, ¿no? Palma dice y desagrega, ¿no? Palma se adelanta a José y esas tradiciones sobre el demonio de Carvajal sí las edita como un libro muy interesante. Se ha hecho una nueva edición con prólogo del doctor Alberto Varillas. Dice, las viejas dijeron sobre este robo de calaveras que el demonio había cargado con lo suyo llevándose al infierno a calaveras. Otra vez el escepticismo, ¿no? En otras tradiciones dice, por ejemplo, les cuento esta tradición que me contó una vieja muy entendida en historias de duendes y almas en pena. En Desdicha de Perindín dice, añade la vieja que Luñas Larga guarda entonces tierra y burria por el cerro de Pasco. Y también Palma, lo que hoy día está de moda, el famoso disclaimer, ¿no? Todo es un disclaimer, ¿no? Incluso ahora en el cine te dicen, la televisión dice, el disclaimer, esta película tiene efectos estroboscópicos que pueden causar problemas, cosas así, ¿no? Cuando yo era chico había películas que decían no recomendable para señoritas y se llenaba de señoritas así. Se llaman descargo de responsabilidad. Cumple a mi honradez de cronista declarar que poco o nada hay de mi cosecha en la conseja que va a liarse y que ella no es más que un relato popular. Agregaré también que anda muy lejos de mi propósito de libre delicadeza alguna y que si hay prójimo a quien el puentecito haga cosillas, lo dé por no escrito, y se acabó. Que yo soy moro de paz y no quiero camorra con nadie, y menos con lo que le metieron el resuello al mismo diablo. Y juego y doy barato, que no soy más que un humilde ropavejero de romances. Palma reconoce, mientras cuando uno escribe una novela, un cuento, uno, digamos, yo creé este personaje. Palma, que luego tiene un verso, ¿no? Hijo soy de mis obras, un pobre cuna del año 33, nació mi infancia, pero así no la cambio por ninguna. Hijo soy de mis obras, que reconoce que las fuentes son las fuentes del pueblo, de la gente, de las viejas, y dice, yo cuento la historia como me la contaron. Bueno, quiero felicitar a José Donaire por esta primera entrega desagregada de estas tradiciones tan interesantes. Sé que se han agotado varias ediciones que están a la venta y siempre tendremos esa catarsis de leer cuentos de historias, de horror, que es un género que va a continuar por mucho tiempo. Muchas gracias.